Una de las eras más interesantes de Star Wars creadas recientemente ha sido la de la Alta República. La Edad de Oro de los Jedi, una era de prosperidad y expansión de una república galáctica en su máximo esplendor, al tiempo que vemos las bases de la catástrofe que los llevará a su caída en la trilogía de precuelas. Bajo este contexto, se presentó The Acolyte, una serie que pretende mostrarnos el final de esta era y el inicio de la decadencia y la oscuridad que llevará al eventual ascenso de Darth Sidious, pero que lo hace en una serie que simboliza las virtudes y defectos que han tenido las series de Star Wars y que la han sumergido en una polarización impresionante. Por esto, el día de hoy les daré mi análisis con lo bueno y lo malo de The Acolyte. Pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta, dejes algún comentario o si deseas comprar algo que hayas visto en el video, lo hagas siguiendo el enlace de Amazon en la descripción, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Si son seguidores del canal, se habrán dado cuenta que de un tiempo para acá me he concentrado cada vez más en el análisis de videojuegos, básicamente porque evito las peleas con el copyright de YouTube. Pero con The Acolyte he decidido hacer una excepción, no solo porque Star Wars es mi saga favorita y a la que con mucha consistencia le he hecho videos en este canal, sino porque siento que tengo que aportar mi grano de arena al escándalo alrededor de esta serie. Y es que, desde su estreno, The Acolyte ha recibido un mar de críticas y odio de una parte de los fans, que lo ha convertido, a mi parecer injustamente, en el producto de la saga más odiado desde el estreno de Los Últimos Jedi en 2017, y que ha polarizado el debate entre quienes rechazan la serie hasta niveles irracionales y quienes la defienden ciegamente solo para llevar la contraria. La realidad, y haciendo un adelanto del resto del video, es que The Acolyte ni es una obra maestra ni una basura absoluta, sino una serie regular con virtudes y defectos. Cuál pesa más depende del gusto de cada uno, y que se limita a ser entretenida y poco más. Es innegable que entre las críticas hacia The Acolyte hay machistas, racistas y haters profesionales, pero creo que limitarse a eso es negar un hecho, y es que hay un creciente sector de los fans que están cansados de una tendencia que ha dominado todas las series live action de Star Wars, una buena premisa con una mala ejecución. Fuera de Andor, todas las series de Star Wars tienen algún pero en su ejecución, como la mala trama criminal de Boba Fett, que la tercera temporada de Mandalorian era innecesaria, que Obi-Wan Kenobi no se centrara más en la lucha entre Kenobi y Vader, o que Ahsoka no se sostiene por sí sola si no has visto 11 temporadas de 2 series animadas. De hecho, probablemente si no fuera por el nombre Star Wars, casi todas estas series serían olvidables o directamente un fracaso, simplemente porque no se sostienen por sí solas y sus tramas están llenas de huecos y inconveniencias de guión. Y creo que esto es lo que está cansando a muchos fans. Por muy fanático de Star Wars que seamos, se empieza a notar las carencias de estas series, si no es que son directamente malas. Te veo a ti, Boba Fett. Y en un momento en que tenemos producciones como Shogun, The Boys o House of the Dragon, se nota, y mucho, lo poco pulido que son las series de Star Wars. Y molesta aún más cuando vemos que Disney y Lucasfilm sí han sido capaces de este nivel de calidad con Andor y Rogue One, que son genuinamente buenas historias independientemente de su conexión con Star Wars. Y con esto no digo que todas las series y películas tengan que ser adultas y complejas, ya que también hay espacio para tramas para toda la familia.
solo que la saga debería priorizar la calidad, el crear historias genuinamente buenas que se sostengan por sí solas, no insistir en buenas premisas mal ejecutadas que solo sobreviven porque tienen el logo de Star Wars al inicio del nombre. Hecha toda esta reflexión sobre el odio irracional hacia la serie, es momento de entrar en el tema con la siguiente pregunta. ¿De qué trata la serie? The Acolyte se presentó como un thriller de misterio que nos mostraría una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los días finales de la Alta República, en una trama que nos muestra una serie de crímenes en contra de la Orden Jedi que fuerzan al respetado Maestro Sol a reunirse con su antigua aprendiz, Osha, para así enfrentar un terrible secreto de su pasado, en un viaje que, a medida que descubren más pistas, los llevan a un camino donde no todo es lo que parece. Aquí es donde comenzamos con la mayoría de mis grandes problemas con la serie, ya que la aparente premisa inicial, una trama de crímenes, no representa de qué trata la historia, como lo es la tragedia detrás de las gemelas, y esto se nota en cómo se resuelve esta parte de la trama. Directamente, en los 2 primeros capítulos, ya sabemos quién es la culpable, que tiene una gemela, que una es mala y la otra buena, que una tragedia de su pasado la separó y que la gemela mala trabaja para alguien que tiene un sable de luz rojo. Esto acaba casi al instante con el misterio de saber quién es el culpable o de jugar con el tema de las gemelas para confundirnos y que creamos que son un solo personaje hasta algún momento climático de la trama. Pero lo peor es que esta parte de la historia es la que más inconsistencias tiene y que hacen difícil poder disfrutar la serie, algo que se nota en el primer capítulo, donde se siente como si el episodio tuviera prisas por acabar, ya que el ritmo de todo lo que sucede se siente apresurado. Por ejemplo, Osha capturada en una nave prisión, donde los prisioneros escapan, la abandonan, la nave se estrella, los Jedi se enteran de lo sucedido, capturan a los prisioneros, los llevan a Coruscant, los interrogan, descubren qué hicieron, reúnen un equipo, abordan una nave y parten en su búsqueda. Todos elementos propios para un capítulo completo suceden en apenas 10 minutos del primer episodio. Otro problema es cuando aplican la máxima de buena idea, mal ejecutada en el segundo capítulo, cuando Osha llega primero con el maestro Torbin. La idea, buena en el papel, es que ella llegue primero donde Torbin fue atacado, la crean culpable, deba demostrar su inocencia y busquen al verdadero criminal. El problema es que ella ya iba con Torbin junto a los demás Jedi, por lo que no solo no tenía sentido que se adelantara para llegar sola y menos con un camino imposible, sino que al final es redundante, porque apenas empiezan a sospechar de ella, rápidamente dicen que ella es inocente y se olvidan del tema, por lo que el episodio toma un camino raro para llegar a una conclusión innecesaria. En general, estos primeros episodios son un comienzo muy débil para la serie, ya que dan una primera mala impresión de una trama indecisa, apresurada y con decisiones extrañas, que simbolizan en solo 2 capítulos la máxima tragedia de las series live action de Star Wars de buena premisa con mala ejecución. Aunque es innegable que la serie comienza mal y que el resto de capítulos caen, en menor medida, en estos mismos problemas, una vez la serie abandona la idea de una trama de crímenes y se centra al completo en el misterio detrás del origen de las gemelas y de los errores que cometen los Jedi con ellas, la serie empieza a agarrar ritmo hasta ser genuinamente interesante. El misterio detrás del origen de las gemelas se convierte en uno de los primeros grandes aciertos de The Acolyte, ya que a partir del episodio 3, cuando vemos el primer flashback de Osha y May siendo niñas, la serie finalmente logra que genuinamente me interese por los personajes,
mostrándonos a Osha como la gemela buena que desea una vida fuera de su aquelarre de brujas y Mei como la gemela mala decidida a mantener su vida con su hermana en el aquelarre a cualquier precio. Pero esto solo mejora al ver el desarrollo que tienen las gemelas, porque a medida que pasan los episodios y Osha descubre que su hermana sigue viva y averigua más sobre la tragedia que le separó, se va dejando llevar cada vez más por la venganza y la ira, mientras que Mei, al ver que su hermana sigue viva, empieza a ver esperanza en volver a estar juntas y pierde su deseo de acabar con los Jedi a cualquier precio, llevando a un cambio de roles entre las gemelas que, al menos a mi parecer, estuvo muy bien implementado, ya que la eventual caída de Osha al lado oscuro se sintió como un paso natural del personaje y no algo que haya sucedido de golpe. También disfruté bastante el cómo los flashbacks nos dieron dos puntos de vista diferentes de la tragedia que separó a las gemelas, ya que un mismo hecho puede tener dos interpretaciones, y donde en una versión alguien es un héroe, en otra esa misma persona es un villano, permitiendo en el camino que seamos nosotros, los espectadores, los que decidamos quién tiene la razón en cómo se interpreta estos eventos. Pero una de mis cosas favoritas con la caída de Osha al lado oscuro es la conexión directa a los libros y cómics de Star Wars, ya que vemos por primera vez en live action el sangrado de un cristal Kyber, algo que hasta el momento solo habíamos visto en los cómics de Star Wars. Básicamente, luego de acabar con un Jedi y apoderarse de su sable de luz, el iniciado Sith debe llenar el cristal de todos sus sentimientos negativos para así volver el cristal rojo y tener una verdadera arma de un Sith. Ver esto materializado en pantalla fue de lo mejor que nos dejó el final de la serie. Pero quien más destacó en la vida de estas gemelas es el Maestro Sol, y no solo porque la actuación de Lee Jung-jae haya sido brillante y de lejos de lo mejor que nos dejó The Acolyte, sino porque su personaje nos dejó un brillante ejemplo de lo mejor y peor que representan las emociones en los Jedi. Del lado amable, fueron sus emociones lo que permitieron darle el beneficio de la duda a Osha, así como todo el apoyo y cuidado que ella necesitaba cuando fue inculpada de los crímenes de Mei. Del lado negativo, fue el dejarse dominar por sus emociones lo que llevaron a Sol a tener una conexión no propia de un Jedi con las gemelas, a juzgar mal a las brujas, a actuar sin considerar las consecuencias y a crear una tragedia que dejó a estas niñas sin su familia. Pero lo que es mejor, convierte la trama de los Jedi en Acolyte en una tragedia, ya que estos no actuaron con malas intenciones, sino guiados por las prisas, los prejuicios y los malos entendidos, dando lugar a una tragedia que nadie buscaba y que, combinado con su búsqueda de ocultar la verdad en nombre de hacer lo mejor por Osha, los llevaría a iniciar un camino oscuro que nadie esperaba. Mejor aún, estos también sirven como un ejemplo, a pequeña escala, de la gran tragedia que asolará a los Jedi en la era de precuelas, como es tomar decisiones oscuras en nombre de un gran bien, asumiendo que solo ellos saben lo que es correcto, algo que ejemplifica la maestra Bernesta Rowe, un personaje creado en los libros de la Alta República. Su primera aparición sería en el libro A Test of Courage de 2021. Aunque guiada por buenas intenciones de proteger a los Jedi, es innegable que su actitud de ocultar información al Alto Consejo Jedi y al Senado no es propia de los valores que debería seguir una Jedi, y da la impresión que, por momentos, está más preocupada en cómo estos crímenes harán ver mal a los Jedi que en resolver los crímenes como tal. Todo un anticipo de los Jedi perdiendo el rumbo, pensando más en la política y su imagen pública que en hacer lo correcto, tal como veríamos en la trilogía de precuelas y la serie animada de The Clone Wars. Mención especial debo hacer del senador Ragincourt, ya que pese a ser antagonista a Bernesta Rowe y a los Jedi, al menos de momento, esto no solo no lo hace un villano, sino que tiene un excelente punto.
Los Jedi son una organización religiosa que cuentan con un enorme poder sin control sobre la República y que pretenden lo imposible de controlar las emociones. Su búsqueda de controlarlos o su temor de qué harían si solo uno de ellos perdiera el control son dudas legítimas que, aunque bien intencionadas, puede iniciar un camino de dudas y desprestigio hacia los Jedi que alcanzará su clímax en las precuelas. Con todo esto, es claro que hacia la segunda mitad de la serie aparecen toda una clase de temas que genuinamente disfruté, ya que me recordaron lo mejor de la era de precuelas, que es de mis épocas favoritas de Star Wars, y que logran que, si bien la serie no sea la mejor, sí sea una que cumple su meta de divertirnos. Pero esto no cambia que el inicio sea débil, no represente bien los temas centrales de la trama y que cosas tan interesantes como la historia de Vernestra Rwood, su lucha contra el senador Rancor, junto a toda la trama política de esta época, así como casi todo lo relacionado a los Sith y su lento ascenso al poder, no solo está en segundo plano, sino que prácticamente solo tiene relevancia en el último episodio, o directamente ha quedado como tema para futuras temporadas. Aunque The Acolyte tuvo un comienzo débil, que me hizo temer que cayera en la misma decepción que terminó siendo para mí Obi-Wan Kenobi, al final ha logrado levantar vuelo y volverse una trama bastante interesante que cumple el objetivo de ser el puente que une el final de la Alta República y el inicio de la decadencia de la Orden Jedi en la era de precuelas, con unas gemelas que nos brindan una gran historia de caída al lado oscuro que, al menos para mí, está entre las mejores que he visto de la saga. Pero esto no significa que la serie sea perfecta, ya que las incoherencias de guión, decisiones extrañas o las prisas son una constante en The Acolyte, siendo un ejemplo más de buena premisa con mala ejecución que, más que una excepción, parece ser la regla no escrita de Lucasfilm, algo que el fan acérrimo de Star Wars, el que ve todas las series por amor a la saga, ya está notando y cansándose de ello, pidiendo, con mucha menos educación en algunos casos, más calidad en las tramas. Pero aún con esta crítica, siento que lo sucedido con The Acolyte es injusto. ¿Es la mejor serie de Star Wars? Claro que no, pero tampoco es basura. Y de hecho creo que, pese a sus defectos, es una buena historia de Star Wars, una que ha sido víctima del ataque de un sector del público obsesionado en que todo sea una copia y pega de las películas dirigidas por George Lucas, o que todo lo hecho por Lucasfilm desde 2014 sea borrado. Si no vives amarrado por el pasado y reconoces que la era Disney de Star Wars también tiene sus virtudes, creo que disfrutarás de Acolyte. En cambio, si para ti Star Wars murió en 2014, no solo no te gustará The Acolyte, sino que te recomiendo buscar otra saga para disfrutar y te ahorres la molestia. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día. Hasta pronto.